Feliz año a todos y bienvenidos al primer episodio de Vivir del Cuento de 2026. Antes que nada, os pido disculpas porque este episodio llega con unos días de retraso. Tendría que haber salido el 18 de diciembre pasado, pero sinceramente no me dio la vida. Ya veréis por qué. Hoy, que es día de estrenar agenda, reiniciar propósitos de lectura o de escritura y creernos la fantasía de que este año sí que los cumpliremos, el episodio que os propongo va como anillo al dedo. Hoy os propongo una auténtica masterclass de escritura creativa. He recopilado el testimonio de los 27 autores que han pasado hasta ahora por el podcast Vivir del Cuento. He recuperado algunos de los momentos más destacados de las entrevistas que les hice para obtener una visión global de cómo abordan su proceso creativo, desde las fuentes de inspiración hasta su metodología de trabajo, pasando por la construcción de personajes y las técnicas literarias que usan. ¿Preparados para este viaje apasionante por la cocina de la escritura? Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Comenzamos nuestro recorrido adentrándonos en el origen de las ideas. ¿De dónde surge la inspiración? ¿Qué enciende la chispa creativa en cada autor? Cualquier cosa, cualquier suceso, si es humano, me parece que es mejor y más completo. Lucas Bruno. Se puede traducir en literatura, si se lo mira con ciertos ojos, y se lo trata como debe ser para que sea una obra literaria. Y eso tiene que responder a muchas cosas. Hay sucesos que te pueden impactar mucho más contados literariamente, pero ese suceso tiene que existir, tiene que estar. Y ese suceso, esa contemplación de la cosa te tiene que tocar de alguna manera como para decir, esto puede ser tratado en un cuento. Y hay que estar atento. Hay que escuchar, hay que mirar, hay que interactuar con las personas. Y todo es contable. Todo es contable si se lo trata bien. El mundo está repleto de señales, pero ¿cómo elegir con cuál de ellas nos quedamos? Así lo vive Gemma Solsona. Yo creo que sí que es necesario un punto de obsesión. A mí ahora mismo lo que me obsesiona es precisamente todas las obsesiones que tengo por escribir. Entonces, yo creo que tengo que centrarme en una de mis obsesiones, porque ahora mismo el mundo me da muchos estímulos, porque tengo como 3 o 4 proyectos en la cabeza que de alguna manera son distintos, entonces mi esfuerzo es en que el mundo, el lenguaje universal que me rodea de las cosas, de los amigos y de las películas y de los libros que leo, al final acaben confluyendo solo en una de estas obsesiones que tengo en la cabeza ahora por escribir, ¿no? Y que al final tendré que esforzarme y bueno, y luego lo que acabo teniendo es una libretita donde si luego hay estímulos que se van por otro lado a otra de las obsesiones que tengo en la cabeza y que algún día escribiré, pues nada, las dejo apuntadas y ya vendrá el momento, ¿no?, de recuperarlas. Sí que es verdad, a mí me da esa sensación que estoy leyendo, ya te digo, estoy leyendo de brujas o quiero escribir algo, pues una amiga me recomienda un libro, lo veo, escucho a alguien en la calle o veo a alguien en la calle que podría ser un personaje de uno de mis cuentos porque le encuentro un perfil completamente brujil. Y es así, ¿no? Y el mundo conjura para ayudarme, ¿no?, a crear esa historia. Así que el mundo conjura para que nos sentemos a escribir lo que se cuece dentro de nosotros. Solo es necesario que nos asalte una imagen, un detalle, una frase cazada al vuelo. Yo me acuerdo que a veces, cuando era más jovencilla iba en el autobús. Grisela Pujol. Y a lo mejor veía alguna persona así un poco distinta y me imaginaba, pues no sé, esta persona qué vida llevará. Me pasa mucho de personajes que los imagino o los veo un poco, digamos, peculiares. Entonces se me ocurren historias. O a veces al revés me pasa, ¿no? Que escucho una historia rara, ¿no? Y digo, a ver qué personas pueden encajar aquí, ¿no? O no sé, a veces hasta de una frase. Yo a veces empiezo, uy, qué frase más bonita.
empiezo a imaginarme algo que puede encajar con esa frase. Y empiezan a fluir las ideas y me sale un cuento o un relato y después digo, esta frase ya no pinta nada aquí, pero lo que me ha salido pues no está mal, ¿no? Escuchemos ahora cómo lo vive David Albalate. La verdad que la idea original me vino viendo una serie de medio terror en no sé si recuerdo que era en Netflix o Amazon. Y hubo un personaje y unas características de ese personaje que me atrajeron mucho y digo, wow, pues ya está, me vino la idea del libro. Y la verdad que bueno, se ha ido desarrollando entre momentos de dormir, que te juro que he soñado con capítulos y con cosas del libro, o como tú dices, mientras cocinaba o iba en el metro o lo que sea, ¿no? Al final, bueno, es aprovechar esos momentos de inspiración, recogerlos en algún sitio donde puedas, o si no en la memoria, y bueno, cuando tienes el momento y la oportunidad, que no es siempre que nos gustaría, pues desarrollarlos un poco. La clave, según Miguel Ángel Rupérez, es que la idea que nos ha llamado la atención resuene con la mochila que ya cargamos. Sí que uno cuando está perceptivo, sería la palabra, de repente casi cualquier cosa puede ser un cuento. Y creo que cuando aparece la idea y conecta con algo interno de uno, por alguna experiencia, por alguna idea que uno ya tenía de antes, creo que cuando conectan esas dos es cuando uno siente esa luz que se enciende adentro, ¿no? De, wow, y esto es un cuento. Y cuando se da esa conjunción, yo creo que es, no sé si será adrenalina, algo físico generará en el cuerpo, pero uno descubre que tiene que hacer atrás de eso hay una historia. Si la historia va por ahí, trato de seguirla, trato de no interferir demasiado, porque ya te digo, mientras lo voy escribiendo me voy sorprendiendo con la misma historia. Cuando acaba la historia digo, wow, no sabía que iba a acabar así y cuando me despierta esa emoción digo, wow, este cuento está bien. Después sí, siempre está la parte 2 de corregir y tal, pero bueno, el cuento ya está hecho. Y cuando la observación de la realidad no nos da material suficiente para construir nuestra historia, una opción que suele ser infalible es recurrir a los referentes. No os perdáis la estrategia que siguió Víctor Colomé. Basarme en relatos de ficción, casi siempre de ciencia ficción o si no fantásticos, clásicos, me ha servido para animarme a empezar y para, respetando la estructura, saber a dónde voy. Porque si no empiezas a escribir, y a menos que te hagas una escaleta, que yo nunca me la hago, y ya sé que todos los autores literarios deberían hacerse una escaleta al principio para saber la estructura de su libro antes de empezar, y yo nunca me la hago, yo voy improvisando. Pero alguna estructura he de tener, porque si no aquello se desmarcha. Entonces, estarme basando en el Pequeño Príncipe, por ejemplo, el Principito de Exupéry, pues me da unas pautas. Y me dice cómo he de acabar, y me dice cómo he de continuar, y me da un tipo de lenguaje que me da un tono diferente al cuento anterior. Y a mí me ha ido muy bien, lo que yo ahora no sé si sabría escribir sin basarme en clásicos de la literatura universal. V.R. Cuevas también hizo acopio de referentes tanto literarios como musicales para ir construyendo su motor creativo. Yo pensaba que la poesía era pues mucho más blanca, bueno, lo que te hacían estudiar en el cole y tal, y me parecía un rollo. De repente lees a Baudelaire, lees las letras de Jim Morrison y luego escuchas la música. Y luego, claro, cuando empecé a leer a Lovecraft, no es barroco la palabra, pero todo tan descrito de esa manera tan cósmica, tan absorbente, con tantos adjetivos que a la gente le cansa. A mí me flipa. Y descubrir eso, pues que los fantasmas no dan miedo, que da miedo son seres que ni te puedes imaginar. Entonces, toda esa coctelera con 14, 15 años, pues me hizo empezar a escribir lo que tenía yo dentro, que empezaron siendo pues típicas poesías o pues pensamientos, o ensayos, por así decirlo, ¿no? 3 folios de típico adolescente que todo le va mal. Y de este modo, con todo lo que vamos absorbiendo, será por fin la magia de la creación literaria. Tengo cierta tendencia a mezclar muchas cosas de imaginación o de Inma Santos. Ideas magias o cositas así fuera de lo normal, cositas paranormales, ¿no? Que bueno, me gusta rescatar porque creo que es una cosa, la fantasía es una cosa que no debería morir, ¿no?
Y uno, al fin y al cabo, después de más de 20 años de profesión periodística, está harto de ver realidades y de vez en cuando pues está bien que algo se pueda solucionar así mágicamente. Pero la creatividad no solo nace de la inspiración, sino también de la mirada personal de cada autor, de la emoción y del autoconocimiento. En definitiva, de su forma de mirar el mundo y de mirarse a sí mismo. Si quieres dominar el oficio necesitas poner mucho de tu parte, por eso lo de aprender. Israel Pintor. Necesita haber una voluntad férrea y una estrategia también para saber dónde mirar, cuándo mirar, cómo mirar, que es la que te permitirá eventualmente aprender. Porque si tú esperas que alguien más venga al maestrito con su librito y te diga A, B, C, D, E, F, G, H, no. Es que esto no son ciencias. A mí nadie me enseñó a ser artista, a mí nadie me enseñó a ser creador, escritor. De hecho, hay una gran cantidad de prejuicios, de miedos, de reticencias. Hay un montón de gente, ¡ay, qué escritor! No, eso son palabras mayores. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. En lo que sí pienso es, a mí me habría venido genial tener toda esta información que me costó tanto adquirir en un espacio formativo, porque resulta que también es primordial para alguien que quiere ejercer el oficio entender mucho de su personalidad creativa, porque es una herramienta de trabajo. Y esto pasa por el autoconocimiento. Tiene algo de trabajo con las emociones, con la psicología, con tu propia forma de ser. Y es que, amigos, por mucho que pensemos que hemos conseguido escondernos tras unos personajes inventados o un mundo fantástico, nuestro estado de ánimo se acaba filtrando en lo que escribimos. Nos lo explica Benjamín Recacha. Escribir, y como cualquier disciplina artística, depende mucho del estado de ánimo. Tú afrontas una historia con un estado de ánimo determinado y si dejas pasar muchos días, seguramente tu estado de ánimo habrá cambiado. O sea, que esa historia se va a ver que no hay una coherencia. Claro. Entonces, si tú, evidentemente me dirás, bueno, pero es que aunque escriba una novela, cada día va a haber diferente estado de ánimo. Ya, pero cuando tú te metes en la historia de la novela, cuando tú ya tienes claro los personajes, cuando tienes claro cómo es cada personaje, qué les mueve a actuar, el entorno en el que se mueven, las tramas, ahí ya tu estado de ánimo influye, pero lo que más influye es el estado de ánimo de los personajes. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? En un cuento, en un relato, que son historias mucho más breves, claro, lo puedes escribir en un día, 2, 3, en una semana. Sí. ¿Vale? Entonces, es todo mucho más rápido, ¿no? No tienes tiempo de desarrollar tanto un personaje como para que influya en tu vida, para que marque tu vida durante varios meses, ¿no? Y eso ocurre con las novelas. Yo creo que a todo novelista, si le preguntas por sus personajes, no los siente como personajes, los siente como personas. No, realmente al escribir no podemos escapar de las emociones. Ese viaje que hacen y que hacemos al escribir es recorrer un poco de nuestra vida. Yo creo que en cada novela hay algo del escritor. Cristina Gracia Tenas. Y que que a lo mejor no, si no te hacen nunca una entrevista, pues no sale a la luz. O el día de la presentación, pues si alguien no te lo pregunta, tampoco lo dices. Pero en realidad, en cada novela hay algo tuyo. Y es un viaje, realmente el que emprendes desde que empiezas a escribir hasta que acabas la novela. Un viaje, creo que enriquecedor. Aunque a veces duela, porque hay veces que duele mucho, ¿eh? Si escribir es un viaje que transmite una enseñanza al propio autor, por fuerza debe ser una experiencia terapéutica, ¿no? La escritura es terapéutica de por sí. Ana Marcet. Aunque no te des cuenta. Al final, si tú estás escribiendo sobre un tema, si te interesan cierto tipo de personajes o si escribes poesía o lo que sea, si tus poemas tratan sobre un estado de ánimo o un hecho concreto, ahí estás sacando cosas. Aunque para ti digas, no, yo lo estoy escribiendo una novela de misterio, no tiene nada que ver conmigo. La historia en sí quizás no, pero los personajes o ciertos detalles de la historia ahí te están sirviendo para sacar algo. Y por eso no tenemos las mismas ideas dos personas, ¿no? Uh-huh. Cada uno habla desde sus propias necesidades y sus propias visiones.
Y ahí entra la terapia, claro, aunque no te des cuenta. Una de las primeras cosas que suelo hacer es la escritura automática, porque va muy bien para ver, de qué tenemos que hablar, ¿no? La escritura automática al final es, pues eso, ponerse a escribir. Solo hay una regla, que es que no puedes parar de escribir. Entonces, si te trabas, pues escribes cosas tontas como me he trabado, la pared es blanca, hoy hace sol, hasta que vuelva a salir tema y escribes pues durante, no sé, 15 minutos o así. Parece un ejercicio súper tonto, pero salen temas y es un ejercicio que además si lo haces a menudo, cada vez es más fácil que salgan los temas. Es una puerta al subconsciente para que diga sus cosas. Entonces, a veces te sorprendes escribiendo cosas que dices, esto yo no lo había pensado nunca, ¿no? Visto así, parece que la creación literaria tenga mucho de juego y de experimentación. ¿Qué opinas, Sabrina Martínez? Creo que a través de la ficción nos sentimos más libres, como más empoderados o con menos miedo, de hecho, a dejarte ir, a dejarte fluir, a transmitir, porque te apoyas en el hecho de decir, es ficción. Entonces, la línea entre realmente qué es cierto o qué es inventado, para ti puede ser muy clara como escritora, pero para el lector lo interpreta todo como ficción. Entonces, es como un juego. Yo lo veo como una oportunidad en la que quizá si tú supieras, por ejemplo, que estás teniendo una entrevista en un noticiero de los informativos de las 9 de la noche, estarías como mucho más comedido o comedida en explicar algo. Sin embargo, si esa misma idea la trasladas a la ficción, te sientes como más libre de decir cualquier cosa, porque la ficción o la creatividad y la inventiva te dan un margen mayor de tolerancia, o por parte también del receptor, lector, a aceptar lo que tú estás comunicando sin estar juzgando hasta qué punto estás siendo súper meticuloso con tu descripción de la realidad. Ahora vamos a tratar un tema que obsesiona a cualquier escritor en ciernes. ¿Cuál es la metodología creativa de los autores y autoras? ¿Cómo planifican sus historias? Es cierto que cada maestrillo tiene su librillo y vamos a confirmarlo escuchando a nuestros autores. Esther Magar, por ejemplo, confía en el poder de la intuición, al menos al principio. Es escritora de brújula. Soy muy brújula, no esquematizo nada, no sé lo que va a pasar, pero planteo un personaje, una situación y empiezo a hacerme preguntas y a partir de ahí se desarrolla. Innegablemente es más libre. Que sea más efectivo, más productivo, ya podríamos discutirlo, ¿no? Pero en principio es más libre, solo que, claro, la libertad desbordada no nos llevaría a ningún... Hay que tomarle las riendas a esa libertad. Pero yo, por ejemplo, es que no sería capaz de escribir de otra forma. Yo creo que cada uno es como es. Una vez me dijeron que los escritores de brújula no eran escritores de verdad y me niego a creer eso, porque cada uno tenga su forma de trabajar y mientras a ti te funcione es tan válida como cualquier otra. Lo importante es que el resultado final sea coherente, esté bien atado, y cómo hayas llegado hasta ahí es irrelevante. En el lado opuesto tenemos la planificación pormenorizada de Carme Falguera. Ella es escritora de mapa. Mi trabajo como escritora previo al escribir es tener la historia bien cerrada, o sea, bien que luego salen cosas, ¿eh? Cuando estás escribiendo no todo es lo que has pensado, sino que de repente pues, te surge un personaje, te surge una situación que da más de sí de lo que tú habías pensado, pero yo realmente necesito saber lo que voy a escribir, o sea, no puedo divagar. O sea, yo cuando me pongo a escribir, lo que pongo allá es lo que quiero poner. Es lo que ya he pensado, lo que he urdido, lo que he tramado, los personajes, como los he pensado. Y claro eso requiere un trabajo previo muy importante a la hora de pensar y de urdir y de estar pues todo el día cavilando, como quien dice. Por eso cuando me voy a pasear con los perros o cuando voy por la calle, mi cabeza va tramando historias constantemente. Pero vamos a complicarlo un poquito más. Fijaos en cómo lo hace Esther Moore. Tampoco escribo de manera lineal. Yo voy saltando de principio, media y final. O sea, voy... A lo mejor escribo el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 10. Y luego se me ocurre algo que va a ir en el capítulo 17. Y luego vuelvo y tal. Y luego veo que necesito un personaje
para que en el capítulo 20 pase algo, pues lo creo. Pero entonces lo creo y lo tengo que incluir en los anteriores, porque no puede salir un personaje de la nada. Tengo que ver la forma de encuadrarlo y de hacerlo todo encajar. Es como un puzzle que yo voy montando en mi cabeza. Llega un punto que cuando que tengo una estructura medio organizada y varios trozos ya hechos. Y entonces simplemente es hilarlo todo y releer para comprobar que no me queda ningún hilo suelto. Y en el caso de que quede algún hilo suelto, pues incluir un capítulo o quitar, porque vea que realmente eso ahí ya no sirve para lo que yo quería. Yo primero escribo el primer borrador. Sobre el primer borrador, entonces hago la escaleta. Vale. Y a partir de ahí ya voy puliendo. Bien. Y para este proceso de pulido, a veces son muy útiles las restricciones y las normas que nos ponen o nos ponemos sobre nuestras creaciones. A veces es mucho más difícil escribir un cuento de media página Edu Beltrán. que escribir una novela, porque al final una novela es tan larga que te puedes permitir recovecos, que te puedes permitir ciertas licencias que en un cuento, y sobre todo que han sido cuentos creados para concursos, para presentarlos a concursos, sobre todo en época de pandemia, pues que no tenía nada que hacer y me dedicaba a escribir cuentos para concursos, que tienen unas pautas, ¿no? Te piden pues o X número de palabras o X palabras que tienen que aparecer sí o sí. Y entonces esas reglas te obligan y te restringen mucho más que una novela. Y desde fuera quizá no lo parezca, pero para mí es así. Entonces, minusvalorar el cuento realmente es un error, aparte de que obviamente hay grandes cuentistas, pues como Cortázar, Juan Rulfo, Hemingway, bueno, muchísimos, y acá, que también son novelistas, que no está reñido una cosa con otra. Vale, y ahora me vais a tener que perdonar por la autocita, pero aquí un servidor, Robert Sendra, también he sido autor de este podcast, claro, y también me gustaría explicaros cómo me las apaño. Es lo menos romántico posible, porque escribo muchas veces con el móvil. ¡Oh! Sí, porque me he dado lo que te decía antes de que cuando estoy en un cuento me absorbe completamente, pues el móvil es lo que me permite que me absorba, porque al final, desde cualquier lugar, puedo estar escribiendo, ¿no? Me abro un documento de Google Docs y desde ahí voy escribiendo cosas, ¿no? Sí que es verdad que cuando ya toca ponerse a que todo esté limpio y ordenado y a desarrollarlo ya del todo, es desde el ordenador. Normalmente empiezo garabateando ideas por escrito en papel, pero muy poco. Luego ya con eso empiezo a que el cuento viva por dentro de mí. O sea, yo escribo obsesionándome y necesito que una idea me obsesione para hacer este proceso de fermentación. Y entonces cuando ya he vivido suficiente dentro de mí, una semana o así, ya me siento con fuerzas para escribirlo. Y entonces abro un documento de Google Docs, hago un poco de ordenador, un poco de móvil, estoy así unos días tonteando, hasta que ya digo, vale, hoy ya se cierra el cuento y me siento en el ordenador y me paso pues ese día escribiendo y luego pues un par de días más para corregir y pulir y ya está. A veces, para ponernos a escribir, necesitamos un disparador, un desencadenante que nos ponga frente al escritorio. ¿Cuál es el tuyo, Isaac Pachón? El café siempre pienso que es la excusa para parar. Y cuando paro, me viene la inspiración. Podría ser, o sea, en este caso el café, me gusta el café con leche, no solo. Podría ser un refresco, podría ser una copa de vino. Pero a mí, pues, por lo que sea, me gusta el café. Empecé a tomarlo con 20 y pocos años y encontré que ese momento de parar con un café con leche y un donut o un croissant, pues me aportaba un momento de relax que me apetecía hacer de vez en cuando, ¿no? Y bueno, al momento de escribir, pues empecé a escribir también con un café delante. ¿Qué había pasado? Que ese café se había enfriado. Siempre me quedaba un dedo de café frío que está malo, no me gusta el café frío, pero me lo acababa bebiendo. Bueno, la emoción de escribir, te evades y te quedaba el café frío. El café siempre me acompaña. He de decir que ahora cada vez más tomo más descafeinado. Tampoco es bueno la cafeína, hay que dosificarla. Hablemos un poquito de personajes y universos literarios. Son el alma de cualquier historia y quien lo tiene más claro es David Nubellas. Lo jodido es que hay personajes que realmente te generan unos recuerdos brutales, aunque tú no tengas previsto eso.
yo invento personajes, pero a medida que escribo, hay personajes que me hablan. Yo la primera vez que me pasó dije, estás loco, estás para encerrar, ya te queda poco y ya está. Pero realmente es así. Mis personajes me superan en imaginación, en forma de hablar, en expresión, en todo. Y yo estoy enamorado de cada uno de ellos, aunque la mayor parte de mis personajes son femeninos, también lo tengo que decir. ¿Y cómo lo hacemos para que los personajes sean sólidos y creíbles? Encarna Pérez nos confiesa que su experiencia como psicóloga le ha sido de gran ayuda. Miss Marple decía que todas las personas teníamos patrones. Y a ella, una persona le recordaba a otra. Y según le recordaba, pues ya sabía cómo iba a actuar ese personaje. Pues yo te diré que a mí, cuando yo decido pues que un señor de 70 años se va a suicidar, yo ya he construido ese personaje. ¿Con qué? Seguramente con mi experiencia. Y porque, como yo digo, escribo historias de vida. Mi personaje puede ser mi vecino, puedo ser tu vecino. No es ese personaje extraño que de golpe te aparece una novela, ¿no? Que dices, bueno, esto es de todo menos real. Yo no podría hacer ninguna novela o construir ningún personaje que no estuviera de alguna manera cerca de mí. Y claro, es lo que te digo, joder, 36 años dan para mucho. Una obsesión de los autores es evitar que sus personajes sean planos. Los villanos 100% monstruosos ya están pasados de moda. ¿Qué justifica su comportamiento? ¿Cuáles son sus claroscuros? Explorar la escala de grises es lo que aumenta el interés de una historia. Así lo ve Paulina Cisneros. Me encantan los personajes ambiguos porque creo que se parecen bastante más a la vida real, a nosotros, ¿no? Y sí, supongo que mi personalidad, ¿no?, que la he trasladado a mi yo como abogada y a mi yo como escritora, ¿no?, por así decirlo. Pero me encanta la ambigüedad de las personas porque creo que somos así, creo que nadie es bueno o malo. Creo que somos un poco de todo, vivimos en un gris como personas. Y creo que es maravilloso eso, o sea, si solo fuéramos buenos o solo fuéramos malos, la vida sería súper aburridísima, ¿no? Sería como, no sé, un videojuego antiguo en el que unos ven verde y otros ven rojo. Entonces, huyamos de los estereotipos, hagamos que los personajes sean únicos. El secreto está en los detalles. ¿Verdad, Aureli Vázquez? Yo creo que son importantes porque te ayudan a darle credibilidad y creo que es una cosa que a lo mejor el lector no es consciente. Sin embargo, está ahí. Es como cuando escuchas un grupo de música que suena bien, no hace falta que tú sepas ni tocar el violín, ni la guitarra, ni el piano, pero tú sabes cuándo suena bien y cuándo no. Yo creo que con la literatura pasa un poco igual. Hay relatos que suenan bien, relatos que suenan mal y somos los que escribimos los que sabemos o intentamos saber por qué suenan bien o mal. Y los detalles, desde luego, ayudan a darle esa personalidad, no solo a los personajes, sino también a las cosas. Me gusta que los personajes, además, tengan alguna tara, que tengan alguna cosa extraña, que les haga particulares. Y a mí, personalmente, me gustan mucho los personajes únicos, irrepetibles. Y dirás, bueno, todos lo somos de alguna manera, pero ya me entiendes, un poquito más que la media, que tengan algo realmente peculiar. Y así es cuando yo creo que, primero, yo me lo paso mejor. Y yo pienso que es importante que el autor se lo pase bien porque el lector lo va a notar. Totalmente. Y segundo, que yo creo que gana en riqueza. Y una vez hemos construido un personaje complejo, rico en detalles e irrepetible, hay que darles una casa, un escenario en el que se desenvuelvan y muestren de qué están hechos. El escritor, solamente ayudado por sus palabras, tiene que suplir todo lo que es... Miguel Santos. Bueno, pues la música, efectos, maquillaje, un efecto visual como puede ser una pantalla que siempre llega de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces, apoyándote únicamente en las palabras, tienes que conseguir todo eso. Y es que en un cierto momento se te pongan los pelos de punta. ¿Y eso cómo trato yo de conseguirlo? Bueno, pues a través un poco de la musicalidad, de empatizar con el personaje para que el lector pueda recibir todo eso que está sintiendo, ¿no? Que el lector enseguida, desde las primeras líneas, empatice con él y se ponga en su piel y pueda sentir, pues, esas inquietudes que va pensando, que le van transcurriendo a través del relato. Y para eso es imprescindible, creo que generar una atmósfera. Eso es lo principal. Generar una atmósfera es básico por una sencilla razón. Y es que quizá
cuando nosotros nos paramos a describir pues una situación, tenemos que hacerlo no desde el punto de vista de físico, ¿no? Pues un cementerio, ya sabemos todos cómo es un cementerio. Vas a Google y enseguida vas a encontrar una imagen de un cementerio y ya la visualizas, no hay más, ¿no? Pero sí que tienes que describir esas sensaciones, esas emociones a través de las palabras y hacer sentir al lector eso que quieres transmitir. Y ahora es momento de ponernos serios. Nos adentramos en el taller del escritor. Vamos a descubrir algunas técnicas y recursos que usan los autores de Vivir del Cuento para que sus historias brillen. En el taller de Miguel Ángel Flores hay muchas tijeras. Que un microrrelato tiene que tener las palabras justas y además las mejor escogidas para que la historia cuente lo que el autor quiere contar. Yo, por ejemplo, a veces estoy leyendo un libro y es que empezaría a tachar palabras que no están aportando nada, solo que están engrosando el libro, pero no están dando nada. Y yo creo que eso es lo que me ha aportado, el ser capaz de afinar con las palabras, más que el afinar, el no rendirme. Es decir, es que todavía no dice bien lo que yo quería decir. Y entonces continuar, porque sabes que si tú sigues recortando o afinando, se acerca más a lo que tú tenías en la cabeza. Enseguida veo cómo hay que acabar el relato, ¿no? Eso te lo da también la experiencia. Es decir, esto se tiene que acabar aquí y poner de más, que alguna vez lo he hecho para algún concurso quizá, sí. y no da buen resultado. ¿Por qué no? Porque ese relato está así y está acabado así y no lo puedes alargar. Y en el taller de Vicenç Miravet hay partituras, muchas partituras. La canción pues tiene presentación, tensión y resolución, un poco, y luego el estribillo. Bueno, pero tienes que crear un poco lo mismo, ¿no? Presentar, crear una tensión y que resuelva. Yo creo que son muy, muy, muy parecidos en esto y una cosa me ha funcionado para la otra, que no sea textos monótonos, largos y pesados, ¿no? Que siempre intento que haya mucha acción y mucho dinamismo, porque hoy en día tenemos tantas distracciones que leer y aburrirte te hace dejarlo. Entonces necesita que haya un tempo seguido, con sus pausas, pero intento mantener un tempo, como en la música, en las novelas, y que vayan pasando cosas y que te lleven a la siguiente página, que no te aburras y no eches de menos la tele ni el móvil. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora nos sitúa ante la pregunta definitiva, la que todo aprendiz de escritor se ha preguntado alguna vez. ¿Qué es el talento literario? Con la visión de Xavier Vidal cerramos este recorrido. Hay una parte que efectivamente es innata, lo tienes o no lo tienes, ves el mundo de una manera o de otra, pero la verdad es que la parte técnica sí se puede entrenar. Sí puedes decirle a un alumno, mira, esta frase creo que deberías dividirla en 3 frases más pequeñas porque eso te dará más ritmo narrativo. Creo que puedes prescindir de este y este adjetivo, de este y este adverbio. Creo que puedes evitar los pleonasmos de estructura para que no siempre hagas una frase de sujeto, verbo, complemento directo, complemento circunstancial. Es decir, esa parte creo que tienes que, le puedes decir a tu alumno, creo que tienes que hacer que los personajes hablen y no tú describir cómo son los personajes. Creo que tienes que hacer que el lector vea a través de tu personaje cómo es y no decir si está triste, si está contento, si es un cobarde o si es un mentiroso. El lector tiene que ver eso en las acciones de tus personajes. Todo eso se aprende. Y esa forma parte también del talento, el conjunto de la visión de la vida y todos los recursos literarios que vas aprendiendo a lo largo de los años, leyendo mucho a los grandes autores, evidentemente. Es decir, cuando lees a Murakami aprendes unas cosas, cuando lees a Kundera aprendes otras, cuando lees a Borges o lees a Catherine Mansfield aprendes otras cosas. Y todo eso, al final, acaba juntándose en un bote, en una esencia, que también se puede llamar talento, porque cuando juntas todo eso y lo transformas en palabras, eso requiere un talento.
Y así llegamos al final de este viaje por la cocina de la escritura. Hemos escuchado voces diversas, métodos distintos, obsesiones, dudas, certezas, pero todas ellas comparten la pasión de contar historias. Ojalá que estos testimonios te hayan inspirado, te hayan dado ganas de escribir, de leer o simplemente de consumir historias con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Si quieres que siga elaborando contenidos relacionados con el proceso de escritura, dímelo en los comentarios para que sepa que te resulta útil. Te deseo un feliz 2026 con mucho cuento. Un abrazo.